Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a conversar y analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado Aníbal Sánchez, también analista político. Bienvenido. Buenos días, Ibrahim. Buenos días a los televidentes que nos escuchan en la mañana de hoy. Se inició en el Parlamento Nacional un proceso de diálogo con distintos sectores políticos del país. Este diálogo está orientado hacia una reforma de la ley electoral. ¿Qué otros elementos y qué objetivos busca esta reforma? Bueno, en la primera fase del diálogo, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Diálogo Nacional, hizo una convocatoria a todos los representantes de los partidos políticos que hicieron vida o participaron en el último proceso electoral. Recordemos que fueron 38 organizaciones con fines políticos que presentaron postulaciones, es decir, inscribieron candidatos para el pasado proceso presidencial. De esas 38 organizaciones, en la primera sesión de trabajo asistieron 35 organizaciones políticas. Ahí se tomó un mecanismo de trabajo, siempre teniendo como centro el norte lo que era la agenda, el punto en agenda, que como tú lo hacías referencia, en este caso tenía que ver con la reforma, la adecuación o incluso el surgimiento y que pudiera llevar también hasta reformas constitucionales de toda la materia dentro del estamento jurídico en el área electoral. Estamos hablando entonces que pudieran hacer reformas a lo que es la ley orgánica de procesos electorales, la ley orgánica del poder electoral, la ley de partidos políticos, incluso como nos pidieron y nos solicitaron que podíamos ser un poco innovador, que no nos limitáramos en ninguna de las propuestas, incluso pudiera surgir el tema, como a lo mejor es necesario, de reformas a nivel de la Constitución, incluso el surgimiento de unas nuevas leyes que estaban pendientes. Entre las leyes pendientes, para ir adelantando un poco, yo soy partidario que la Constitución te establece en su artículo 70 el tema de los referéndums, de los referéndums aprobatorios, los referéndums revocatorios en el 70, 71 y 72, pero estos temas establece los artículos de la Constitución tienen que ser regulados por una ley. Entonces existe una omisión legislativa desde el año 2000, 25 años después esa ley todavía no está, vamos a decir, ensamblada o no se ha legislado al respecto, y cada vez que se hace una convocatoria, un referéndum revocatorio, o en este caso, el CNE tiene que adecuar el mecanismo de lo que sería hacer resoluciones, porque no hay la ley. Están los temas también, que indudablemente es el tema que está centrando ahorita la discusión, sobre todo en la mesa electoral. Recordemos que después, como resultado de esta primera sesión de trabajo, se tomó vamos a decir, un esquema de trabajo en 3 subcomisiones. Una primera subcomisión que le decimos la Comisión Constitucional, que tiene que ver todos los aspectos constitucionales. Fíjense que mucho estamos hablando, y es el mensaje a veces político que se ve en las redes sociales, el tema del desarrollo del artículo 130, que es el artículo que te establece el deber de los venezolanos al respeto a la soberanía, al respeto a la simbología, al respeto del territorio nacional. Entonces todo eso está en la Constitución del año 99, pero las leyes electorales no lo desarrollaron. Es ese tema de cómo a lo mejor se le coloca una limitación a esos candidatos, esos aspirantes a candidatos que quisieran optar a un cargo de, vamos a decir, para un poder público nacional, y pudieran haber hecho llamados a invasiones, que irrespetaran la simbología patria. Todo eso hay que ver cómo se norma de manera de que pudiéramos ir a un proceso nuevo en la futura o unas futuras nuevas elecciones. Usted ha hablado en varias oportunidades sobre reforma a algunos artículos de la Constitución. ¿Cuál sería la ruta, digamos, legal y legislativa para poder llegar a esa reforma de la Constitución? Bueno, recordemos que la Asamblea Nacional tiene la potestad de hacer reformas, vamos a decir, de configurar lo que pudiera ser también unas enmiendas. Fíjate que cuando hablamos de la reforma, por lo menos en el caso de una propuesta que yo estoy llevando, es necesario hacer una reforma del artículo 186, porque para nosotros uno de los temas centrales ahorita de trabajo, no significa que con esto no vayamos a trabajar otros temas como el de la paridad de género, la creación de los diputados suplementarios para buscar la representación de las minorías, pero estamos trabajando mucho el tema que tiene que ver con el equilibrio, cómo lograr la representación proporcional, es decir, que existe un equilibrio entre el número de votos que obtiene cada organización y el número de escaños que se le adjudica. Para esto existe, para parece mentira, un criterio dentro de la Constitución que a veces regula el número de los diputados, que es el índice poblacional, el 1.1%. Eso está dentro del artículo 186.
entonces dice que tenemos que trabajar con un índice del 1.1 a partir de unos índices que se construyen por vamos a decir, por unas proyecciones poblacionales que tiene que hacer el INE. Si yo ese índice lo varío o lo convierto simplemente en un tope, es decir, que el tope sea hasta 1.1, yo doy una libertad de manera que los diputados pudiéramos regular qué índice prácticamente sería necesario aplicar, si el 0,7 o más bien del 1.1, el 1.2, porque esto va a incidir prácticamente en el número de diputados. Es importante el tema de los números de diputados, para no cometer el error que se cometió en el 2020. Que yo tenga una asamblea con mayor número de diputados no significa que vaya a tener mayor representación proporcional. E incluso que yo vaya a tener un CNE con más número de rectores no significa que voy a ganar en la institucionalidad del voto. Son muchos aspectos técnicos. Entonces tú te pones a ver cómo a veces aspectos técnicos influyen en lo que se vaya a hacer en las reformas constitucionales, o ya sea unas enmiendas o reformas de determinados artículos. ¿Y en qué punto nos encontramos en este momento? Es decir, porque usted habla de proporcionalidad. ¿Cuál es la situación, digamos, explicada de una manera más sencilla para... Al día de hoy que estamos haciendo este programa, el sistema electoral que tenemos ahorita es mayoritario. En las elecciones del 2020 era posible en un sistema mayoritario con el 60% de los votos hacer el 90% de los curules. Entonces estaríamos atentando contra el tema de la representación proporcional, estaríamos atentando contra el criterio de pluralidad y estaríamos atentando contra la representación de las minorías. Esto no es solo en el 2020, en el 2015 pasó lo mismo. Lo que pasa es que en el 2015 el sector que salió favorecido fue el sector de la oposición. Pero como nosotros tenemos que legislar en un futuro, nosotros debemos legislar a lo que debe ser, y en lo que debe ser es un equilibrio. Si yo saqué el 30% de los votos, yo tengo derecho a un sistema que me facilite o que me permita que me adjudiquen el 30% de los cargos o curules, escaños que se estén asignando. Eso no existe el día de hoy. Hay algunos partidos políticos que han digamos, planteado propuestas sobre la mesa de diálogo, por ejemplo, regresar al Parlamento bicameral. Incluso han propuesto doble vuelta en elecciones. ¿Cuál ha sido, digamos, la acogida de estas propuestas? Fíjate que el mecanismo de trabajo que se estableció, como te lo dije, fue el de las subcomisiones. Las subcomisiones apenas han tenido una sola sesión en la cual se levantaron algunas propuestas. Eso que tú estás señalando, hay determinadas organizaciones que creen que la elección presidencial debe ser en doble vuelta. Incluso otros, como mi persona, creemos que hay que ponerle una limitación también al tema de la reelección indefinida. Esto indudablemente llevaría a hacer un cambio en la enmienda que tiene la Constitución cuando establece una reelección indefinida, no solo a nivel presidencial, estamos hablando a nivel de alcalde, a nivel de organizadores. Indudablemente en el estado que estamos hoy simplemente se han hecho un levantamiento de las propuestas. Existe una comisión incluso de legislación, una subcomisión, que es la que indudablemente pues tiene que ver cómo hila, cómo arma ese muñeco de las propuestas, ¿okay? Para que tenga indudablemente una cierta consonancia. Como te hablé también de que existen varios códigos, varios reglamentos, incluso varias leyes en el aspecto electoral. A veces estamos trabajando en la tesis de tener que hacer un solo código electoral que abarque todos los aspectos. La plataforma unitaria y algunos partidos, o los partidos que integran la plataforma unitaria, no están participando en este diálogo. Hay quienes cuestionan la legitimidad de estas conversaciones sin, digamos, una proporción importante de la oposición venezolana. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, recordemos que indudablemente estamos hablando de aspectos legislativos. Las leyes las elaboran el Poder Legislativo, los diputados. En este caso, ese es un problema que indudablemente pudiéramos partir con todas las leyes que se han hecho, porque como lo que legislan son los diputados, cuando un sector deja o se aleja del canal de participación, indudablemente ese sector no puede tener representación. Podemos tomarlo para el día de hoy. Indudablemente la propuesta que indudablemente va a llevar a tener un nuevo estamento legal no va a recoger la opinión o la visión que tienen los partidos que no están participando. Por eso me parece totalmente un error que ellos dejaran de asistir a estos escenarios. Ahora tampoco podemos aplicar que el que no asistió a ese escenario legalmente queda excluido de participar, porque simplemente es un escenario donde se está haciendo el diseño de las normas de juego. Si en el diseño de las normas de juego sale un sinfín
de criterios o de, vamos a decir, de criterios de elegibilidad o de participación y determinada organización las cumple, esa organización pudiera postular, porque también nos hemos quedado mucho en el tema de la representación proporcional, la doble vuelta, la ley de para los referéndum revocatorios, el tema del respeto a la paridad y de género, que incluso yo estaba solicitando que eso quedara dentro de la ley orgánica de procesos electorales, pero incluso hay una propuesta que ese aspecto debería ser tener un nivel más alto, incluso llevarlo a nivel de la Constitución. Pero está también el tema de los partidos políticos. También 38 partidos políticos participaron en el último proceso, pero si aplicamos la ley orgánica, la ley de partidos políticos, existió un umbral. Esos partidos políticos tenían que lograr un nivel vamos a decir, de votación. Necesitamos una pausa comercial, diputado. Al regreso seguimos hablando sobre este tema y también sobre la reforma de partidos políticos que está planteada. Al regreso del corte comercial vamos a continuar analizando el diálogo que se desarrolla en la Asamblea Nacional con el diputado Aníbal Sánchez, analista político. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el diputado Aníbal Sánchez, quien también es analista político, sobre el diálogo que se desarrolla en la Asamblea Nacional. Sabemos que también se quiere discutir una reforma a la ley de partidos políticos, de organizaciones políticas, data de 1965. Algunos analistas consideran que está, digamos, desfasada, pero hay unos elementos importantes que se discuten allí, aparte del financiamiento. ¿Cuáles son? Bueno, indudablemente el aspecto del financiamiento está atado mucho también a un trabajo que tiene que llevar la subcomisión constitucional, porque eso sería el desarrollo del artículo 67 de la Constitución. Pero en cuanto a la ley de partidos, existe un aspecto ahí muy importante, que es ver cómo se adecúa a lo que nosotros llamamos técnicamente el ecosistema de partidos. Fíjate que te hablé de 38 organizaciones. Cuando ustedes fueron a votar la última vez, confrontaron una pantalla donde prácticamente habían en un espacio una maqueta con 40 casitas. La gente le pareció un universo muy grande, como un candidato se repite en 13 fotos. Bueno, pero la ley de partidos establece algunos principios, algunos parámetros que deben de cumplir los partidos políticos. No es solo el inscribir, no solo es el participar, es el obtener una votación mínima. La ley establecía a veces el famoso 1% que tenían que tener los partidos para quedar legitimados de no recoger ese 1% de los votos. Ellos tenían que ir a un proceso de relegitimación o de renovación de la nómina de militante, que es como técnicamente se denomina. Pero después, a partir del año 2016, incluso el TCJ incluyó unos criterios que no están en la ley, que es el tema de la no doble militancia, e incluyó también el tema de que la validación de las manifestaciones tenía que ser en respeto a lo que es la data biométrica, es decir, las huellas. Esos son aspectos que fueron novedosos en el 2016 y que una ley del año 65 no lo recoge, pero también entonces se adecuó un poco lo que era el tema de la constitución de los partidos con la validación de los partidos, y ese 1% terminó transformado en la práctica a que era el 0,5 en la mitad de las entidades, es decir, los partidos tenían que lograr el 0,5 en 2 entidades. No todos los partidos lograban ese umbral, entonces se estableció un segundo criterio, después una interpretación, que los partidos u organizaciones con fines políticos podían ir en una recolección de firmas complementaria. Pero ¿cuánto es el complementario? Si yo logré en 10 partidos y la ley me exige 2, el complementario son 2, el complementario son 3, son 4, son 5. Todos estos temas hay que trabajarlo, porque incluso en el 2018 esto trajo problemas con el Partido Primero de Justicia. Diputado, y en este caso particular, luego de la elección presidencial, para, digamos, verificar ese 1% de participación o de votos que tuvo cada partido, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿Cómo se va a resolver? Porque no se conocen los resultados desagregados. Entramos en otro tema. No solo para los partidos nos hace falta a lo mejor quizás los votos disgregados por mesa, pero se hacen falta los votos por entidad de cada organización con fines políticos. La famosa Gaceta Electoral, la ley establece que
60 días después de la proclamación, deberías de publicar una gaceta electoral. Las instituciones, tanto el presidente del legislativo como los mismos representantes del poder electoral, dicen que la gaceta electoral existe y que es una gaceta electoral que se maneja electrónicamente, pero cuando nosotros tratamos de acceder a la página del CNE, no tenemos esa tabla, pero incluso una de las herramientas que necesitamos en la subcomisión técnica para trabajar este tema de los porcentajes de cada partido es que tienen que hacernos llegar esa tabla de la votación que obtuvo cada uno de los partidos para nosotros más o menos fijar unos parámetros. Diputado, la Asamblea Nacional anunció que va a anunciar un sustituto del rector Juan Carlos del Pino, declaró su ausencia absoluta. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? ¿Por qué, por ejemplo, no asume el rector suplente? Bueno, fíjate, los criterios para la sustitución de los rectores del CNE están bien establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, una de las leyes que precisamente están en estudios ahorita porque probablemente sufra también la reforma. Incluso existe un planteamiento de partidos que son de una ala de la oposición donde dice que el número de rectores debería ser aumentado. Yo particularmente, inmediatamente después de las elecciones, después de todo este problema que ocurrió del 28 de julio, yo hice una propuesta que todos los rectores deberían presentar su renuncia. Esto no significa que cuando yo llame una reestructuración, no significa que algunos de esos rectores actuales a lo mejor puedan repetir o no puedan repetir, sino que un poco para abonar un poco en la transparencia, para abonar un poco en el rescate de la institucionalidad del voto, debió haber sido el camino que tomemos. El día de ayer, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, se filtró lo que es una propuesta del orden del día, y dentro de la propuesta del orden del día estaba, la leí por ahí, estaba el tema del nombramiento del rector sustituto por el rector Juan Carlos del Pino, el cual es un hecho comunicacional público y notorio, no se encuentra en el país, ha faltado a varias reuniones, incluso invitaciones que se le han hecho a otras instituciones y pudieran practicarle lo que es el abandono del cargo. El nombramiento de los nuevos rectores se hace de la Asamblea Nacional. El Comité de Postulaciones Electorales tiene una lista de elegibles a partir de los sectores que hicieron la postulación. Recordemos que los rectores se postulan desde 3 sectores: la sociedad civil, la academia y el poder moral. Presentaron unos nombres y ahí tenemos una lista de elegibles. De ahí debería salir el sustituto. El día martes el Parlamento Nacional formalizó ante el Ejecutivo Nacional la solicitud para romper relaciones con España. Pareciera que el Parlamento va, digamos, en sentidos diferentes al Ejecutivo Nacional, tomando en cuenta que el Ejecutivo Nacional se ha reunido con representantes de Repsol, la ministra de Petróleo también han elogiado las relaciones entre ambos países. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Fíjate, este es un tema recurrente en la Asamblea Nacional, ya se han llevado varios acuerdos más o menos en el mismo espíritu. Es importante que los televidentes y los que nos están escuchando queden bien claro que la prerrogativa de las relaciones internacionales la tiene el Poder Ejecutivo. Tú al momento de formular la pregunta te estás ubicando como venezolano, pero en España pasa lo mismo. Una cosa es la que dictó la Cámara de Diputados o el Congreso español y otra cosa es la postura que ha asumido el gobierno de Pedro Sánchez. Parece que hay un divorcio entre la línea legislativa y la línea ejecutiva. Aquí en Venezuela pudiera pasar algo, pero eso no deja indudablemente de no tener un mensaje político de rechazo a lo que se pudiéramos considerar nosotros una intromisión. Nosotros no legislamos en aspectos de política interna española y ellos tampoco deberían ni siquiera atreverse a legislar en aspectos que tienen que ver con la política exterior venezolana. Pero recordemos que es muy importante, la prerrogativa de las relaciones internacionales la tiene el Poder Ejecutivo. Incluso en Estados Unidos pasa lo mismo. En la Cámara de Representantes, a veces en Estados Unidos no están de acuerdo que la gente de la Casa Blanca hubiese venido a Venezuela a negociar un tema de interés nacional para ellos, como era la adquisición del petróleo venezolano, y que eso nos llevó indudablemente a que tuviéramos la flexibilización de algunas sanciones, sobre todo en el tema de la conformación de nuevas empresas mixtas. Ahorita este tema va a estar otra vez en el tapete, incluso con empresas europeas, que tú las nombraste también, porque para Europa, sobre todo en el contexto global, porque a veces nos interesa, a veces nos gusta ponernos a Venezuela como el centro del mundo y lo sacamos del contexto global. En un contexto global que prácticamente tenemos en el Medio Oriente un conflicto bélico bastante fuerte para los países de lo que es la costa oeste vamos a decir, el continente europeo,
Portugal, España, Francia, el gas venezolano es muy importante. Esos temas también van a ser debatidos. Usted señala el contexto global, digamos la postura de la comunidad internacional en general sobre los resultados de la elección del 28 de julio ha sido, digamos, clara. ¿Usted cree que pudiera conducir a una crisis de legitimidad? Bueno, ya cuando son experiencias que ya hemos vivido, recordemos que en el año 2019 no fueron 24 ni 23, fueron 60 partidos, poderes ejecutivos que se pronunciaron en esa oportunidad, no reconociendo la presidencia de Nicolás Maduro, y ya sabemos lo que sucedió, llevó a que terminaron montando un gobierno en paralelo, un gobierno que no tiene control territorial, un gobierno que no tiene control sobre las instituciones, pero algo que parece que para ellos es muy importante, pasa a tener el control sobre algunos activos que están supuestamente en resguardo, ¿okay? Por una comisión. Recordemos que ellos siguen insistiendo en que existe una asamblea del 2015, creo, he escuchado algunas opiniones que parece que para el año que viene ya sí le van a dar un cierre porque se han dado cuenta que esta política del desconocimiento en la práctica no existe, y esta política también de montar unos organismos que lo que hacen es presión pidiendo más sanciones y que a la hora de la verdad lo que hacen es custodiar, que sabemos que no lo custodian porque a la hora de la verdad esos activos han ido disminuyendo porque ellos mismos tienen unos gastos operativos que los sacan de esos activos. Brevemente, porque nos queda solamente un minuto. Recientemente el SAIME publicó una resolución mediante la cual solo se permite el ingreso de los venezolanos hacia el país con pasaporte vigente. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida? Hay algunos analistas que señalan que viola la Constitución. Bueno, indudablemente es un aspecto que viola la Constitución. La Constitución establece muy claro que todo venezolano no se le puede negar incluso el tránsito y el ingreso al país. Después que salió esta resolución, han venido algunas flexibilizaciones, incluso en el caso de los venezolanos que tienen una doble nacionalidad, si ellos están al día con su segunda nacionalidad, podían ingresar. Prácticamente el problema se sigue acentuando en los venezolanos que están en el exterior, sobre todo en países donde no tenemos representación diplomática para sacar el famoso salvaconducto. También es una norma internacional. Para yo adquirir un pasaje en cualquier agencia de viaje en el exterior, lo primero que te solicitan es darme una copia de tu pasaporte. ¿Cómo estaban haciendo las agencias de pasajes? ¿Cómo tú le vendías a un venezolano un pasaje sin que ellos te mostraran un pasaporte? Bueno, nadie toca ese tema, pero siguieron facturando las agencias de turismo. Bueno, también yo creo que otra forma de la flexibilización es en estos casos reactivar, estar muy vigilante en el tema de lo que son los consulados virtuales, es decir, darle la facilidad que estos venezolanos que están en esos países puedan obtener este permiso, este salvaconducto para viajar de forma expedita y de forma electrónica. Gracias por habernos acompañado. Totalmente a la orden, Ibrahim, y por las redes sociales, @Aníbal Sánchez Off, si es Twitter, Aníbal Sánchez y por Instagram podemos responder cualquier duda. Aníbal Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, analista político. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima edición de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.